a la persona o al llamado. ¿Sí? El llamamiento se va a revelar siempre. ¿Qué es una revelación, hermanos? ¿Es un misterio? Es algo que no conoces, que no habías visto, que no sabías de ello, que no lo conocías. Pero ¿se revela a quién? A mí. Se reveló a mí, ¿sí? Para que yo predicase entre los gentiles o los extranjeros y no consulté enseguida carne ni sangre. Bueno, eso es otro asunto. Pero a su tiempo se revela a revelar a su Hijo en mí para que yo predicase entre los gentiles. ¿Por qué? Porque el llamado se va a revelar, se va a manifestar a nosotros, hermanos. Vea, por ejemplo, lo que dice Hechos capítulo 24, versículo 14 al 16, por favor. Vea lo que dice. Pero esto te confieso, ¿sí? Que según el camino que ellos llaman, ¿cuál les dije? 22:14, disculpen. ¿Dije 22 o dije 24? Perdón. 22:14, disculpen. Y él le dijo, el Dios de nuestros padres, ¿te ha qué? Te ha escogido. ¿Para qué lo escogió el Dios de nuestros padres? Para que conozcas ¿qué? Su voluntad, veas al justo y oigas la voz de su boca. Para eso te ha escogido Dios. ¿Sí? Entonces, un escogido, un llamado escogido, siempre Cristo se va a revelar a él, a su tiempo, en su momento, porque desde el vientre de su madre, el que Dios lo llamó y lo escogió. ¿Para qué? Para que a su tiempo se manifestase eso en él. Aquí hay mucha gente llamada. Hay gente que está llamada. Pero, ¿estás entendiendo lo que estamos hablando, hermano? Fíjate lo que dice. El Dios de nuestros padres te ha escogido ¿para qué? Primeramente para que conozcas su voluntad. Si no conoces su voluntad, ¿qué vas a hacer? Si no sabes lo que Dios quiere para ti, pues ¿qué vamos a hacer? Pues nada. Entonces, ¿cómo se conoce la voluntad de Dios? ¿Cómo podremos conocer la voluntad de Dios? ¿De rodillas podría ser una buena forma? ¿En ayuno? ¿En búsqueda continua? Yo creo que sí, ¿verdad? El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo. Tengas una revelación ¿de quién? De Cristo. Pero vea lo que dice. Y oigas la voz de su boca. ¿Sí? Pero ¿qué dice el 15, por favor? Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y lo que has oído. Ahora sí que ve y oye. Y vas a ser testigo de todo eso. Le está diciendo en este caso Ananías, el hombre o el ministro que Dios envió, el Señor Jesucristo envió para que le dijera y le pasara esta palabra a Pablo. Pero vaya conmigo al capítulo 26, ahí mismo del libro de los Hechos, capítulo 26, versículo 17, por favor. 26, 17. Póngame el 16, por favor, mejor, para agarrar más el contexto. Pero levántate, le dice Ananías otra vez en otra de las versiones. Levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. ¿Sí? El Señor le hablaba. ¿Para qué? Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Y de aquellas en que me apareceré a ti. Ahora sí que el llamado puede tener manifestaciones directas de Cristo. Sí. El mismo llamado mueve el mundo espiritual. El mismo llamado sacude todo tu alrededor. El mismo llamado va a hacer que tengas manifestaciones sobrenaturales totalmente. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. ¿Sí? ¿Para qué? Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, de aquellas en que me apareceré a ti, diciéndole que se aparecería en el futuro a él. Y lo hizo el Señor varias veces. Pero veamos el siguiente versículo, por favor. Librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora, ¿qué? Te envío. Ahí está el apostolado de Pablo. El ser, ¿qué? Enviado. La palabra apóstol es apóstolos, que es enviado o ser enviado.
Entonces el llamado, hermanos, tiene poder. Por eso el llamado, y el que es llamado, su llamamiento es irrevocable. Por eso sus dones son irrevocables. El llamamiento no se muere. El llamamiento, hermano, te lo llevas al cielo contigo. ¿Sí? Y lo vas a hacer con todo respeto, pero por la buena o por la no tan buena. Porque es Dios simplemente. Porque Dios así se manifiesta el Señor. Entonces hemos visto que el llamamiento, ¿qué es lo que hace, hermano? ¿Viene desde cuándo? Desde el vientre. ¿Qué más? Es por gracia. ¿Qué más? ¿Se revela a quién? A ti. Se revela, ¿verdad? Se revela el llamado. ¿Qué más? Vamos a leer el capítulo de Hechos, capítulo 9, versículo 3, por favor. 9:3 del libro de los Hechos. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor ¿de qué? De luz del cielo. Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿Y qué pasó? 4, por favor. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Wow. ¿Y qué más dice, por favor? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, ¿verdad? En pocas palabras le voy a decir: eres una punzada que ya me tiene cansado, ¿verdad? En pocas palabras eso le está diciendo. Eres como una punzadita que ya párale, ya. Deja de tus tonterías, porque ahora yo te estoy llamando y yo te estoy hablando. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué hace el llamado? ¿A dónde iba Pablo? A Saulo en este caso. ¿Hacia dónde iba? Hacia Damasco. ¿Quién siguió a quién o quién fue a dar frente a quién? Pablo iba hacia Damasco. ¿Quién lo siguió y lo encontró? Jesús. El llamado te sigue. Ahí está. ¿Estamos? El llamado te va a seguir, hermanos. El llamado te va a seguir. Y te va a seguir hasta el último día de tu vida. Si tú verdaderamente, alguien aquí es un verdadero llamado de Jesucristo, llamado para servir a Dios en el ministerio, te podrás alejar, te podrás ir a meter debajo de una piedra, hermano, y de ahí te saca el Señor. De ahí te saca. Te saca porque te saca. Si al loco del Jonás, ¿verdad? ¿Qué hizo el profeta? Mejor aviéntenme al mar. Eso fue lo que dijo. Y ahí en el mar el Señor le habla al pez y ahora trágatelo. Y va y lo vomita después por allá, ¿verdad? Ahora, ¿podremos escondernos de Dios? ¿Podremos revelarnos a nuestro llamamiento? Tenemos un llamamiento santo. ¿Sí? Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. ¿Cuántos estamos recibiendo esta noche la palabra? Entonces, el llamado tiene poder. El llamado mueve el mundo espiritual. ¿Por qué? Por sí mismo. ¿El llamado para quién es? Para nosotros. Para nosotros, ¿sí? Se revela Cristo sobre todo. El llamado, según el apóstol Pablo, dice que es un llamado supremo, ¿sí? Que es un llamado supremo. El supremo llamamiento nos habla claramente el Señor Jesucristo. El llamado es un privilegio, hermanos. Es un privilegio, ¿sí? Muchas veces, hermanos, el enemigo va a trabajar precisamente donde está tu llamado. Yo estuve ministrando a una persona por 15 años, a una pastora. ¿Y sabes cuál era su problema? La fe. La fe. Atacaban la fe de ella, pero por todas partes el diablo atacaba su fe. Y ella muy vulnerable esta área, muy vulnerable esta área. ¿Y sabes qué pasó? Después de 15 años, hermanos, yo toda la vida le hablé y le profeticé y le dije: tú vas a ser una mujer de fe. Vas a tener una fe inquebrantable, vas a tener una fe que va a mover montañas. Pues después de un tiempo, a Dios le agradó, la hizo completamente libre en el tiempo de Dios
Y ahorita es una mujer que tiene una fe impresionante, inquebrantable, una fe dotada por Dios y la mujer dando fruto al 1000 por uno. ¿Por qué le atacó la fe?